que hay novedoso es una convocatoria a una concertación, a un acuerdo para mejorar la economía. Y la verdad que yo lo veo positivo, lo pienso hace mucho tiempo. Lo que creo que le va a ser un poquito difícil convocar a los que trata de enemigos, a los que insultan por el otro lado. Hay que tener un punto de inflexión en la Argentina. Está planteando un armisticio, una tregua, una búsqueda de consensos para abordar un tema que es profundo. Bien, y vamos a hablar de esto con Eduardo Fidanza, director de Poliarquía. Está aquí con nosotros también Claudio Jacqueline. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Eduardo, bueno, recién veíamos un informe, lo escuchaba recién a Miguel Ángel Pichetto, diciendo, está pidiendo una suerte de amnistía, Cristina, con este pedido de este acuerdo que pide en esta carta. ¿Coincidís con eso? Mira, voy a empezar con una referencia a Rodríguez Yebra, que escribió el otro día que la carta de Cristina se puede considerar como una adenda de sinceramente. A mí se me ocurrió a partir de ahí que se podría llamar desesperadamente, en realidad. Acá lo que sucede, por un lado, y este es un dato general, los gobiernos cuando creen que pueden conseguirse los dólares o los tienen, son menos propensos a los acuerdos. Cuando no hay dólares, entonces se angustian, se preocupan y son más propensos a los acuerdos. Esto es un poco la regla que siguió Cristina. Ahora, en segundo lugar, yo creo que ella se equivoca el diagnóstico, porque el problema no es el bimetallismo, el problema es la falta de confianza. Y la falta de confianza se deriva antes por razones políticas que por razones económicas. Y esto es lo primero que te puedo decir. Eduardo, está claro que, primero, ¿cómo estás? Segundo, está claro que lo que vos decís es el punto de conflicto y que ese es el problema por el cual la gente no cree en la moneda, pero no cree en la moneda porque no cree en quien tiene que tomar las medidas para que esa moneda se sostenga y tenga un valor. ¿Es posible algún tipo de acuerdo cuando se lo encomienda a quien ella le dice arregla con quienes son tus amigos, pero que hasta acá te han maltratado, y cuando la duda de quienes son los actores, los factores de poder, la ciudadanía, los medios a los que ella incluye, son quienes están mirando que no está muy claro quién conduce este proceso y cómo es que este proceso se puede llevar a cabo si toda la coalición gobernante no tiene coincidencia en los objetivos? Tal cual. Mira, Claudio, los llamados a acuerdos políticos en momentos críticos están precedidos de ciertos gestos. Acá lo que yo veo es que Cristina lo que hace es llamar a un acuerdo sin un requisito que es de poner sus propios intereses y referirse a aquellos a los que convoca por sus valores y en tal caso a partir de una actitud, si queremos, autocrítica. Ella no hace nada de esto. Y aparte, pareciera que ejerciera el monopolio de la generosidad. Es decir, ella es la que da esta oportunidad, todos los demás son mezquinos. Es muy difícil pensar, como se ha dicho, en un acuerdo cuando se convoca en estas condiciones. Ahora, ella no renuncia a sus intereses políticos particulares, pero sí parece renunciar a su responsabilidad de gobierno, por cuanto se corre y ahora dice la responsabilidad es toda del presidente. Así que yo creo que acá hay un movimiento, yo te diría, es una carta marcada. Ahora, Eduardo, estos gestos de los que vos decís que no hace Cristina, también en línea con lo que decía hace un ratito Mario Negri, ella también lo deja plasmado en la misma carta, ¿no? Cuando en un párrafo critica a los empresarios en idea y al párrafo siguiente pide este acuerdo. Una cosa que no tiene sentido. Digo, por otra parte quería preguntarte, ¿cómo crees vos o en qué lugar crees que deja al propio presidente, digo Alberto Fernández, porque es ella la vicepresidenta, sin olvidar el lugar que ocupa, que está pidiendo un acuerdo? Ahora, si el presidente ahora lo pide es porque ella lo pidió. Yo creo, Eleonora, que esto sucede en el momento de máxima tensión entre ellos, y hay que ver qué hace Alberto Fernández, del cual se esperó
desde el principio que estableciera alguna autonomía respecto de su vicepresidenta. El hecho de que ayer haya cruzado la Plaza de Mayo con los dos funcionarios más cuestionados por Cristina, tal vez marque una línea. Pero atención, en un momento crítico, presidente y vicepresidenta en una tensión muy grande, que por cierto lo que hace es que genera dificultad para que el gobierno tenga una estrategia o tenga algún camino coherente. Entonces el gobierno va a los bandazos, pero a lo mejor el presidente empieza a tener la oportunidad de diferenciarse de su vicepresidenta. No hay que olvidar que este es un sistema presidencialista, no vicepresidencialista, como se ha dicho. De manera que a lo mejor a través de esto se restablece alguna lógica, aunque yo no soy muy optimista. Eduardo, vos decías, esto es una carta marcada. Parecería que fuera una carta envenenada, donde, como bien decía Eleonora, por un lado le dice, acordá porque vos sos el presidente, pero por otro lado, además de acordá, le dice, acordá con quienes son tus amigos que te maltratan, y al mismo tiempo le dice, hay funcionarios de su gobierno que no funcionan y usted los mantiene, porque aparte explícitamente habla de mantener funcionarios entre las funciones del presidente, con lo cual el presidente se enfrenta ante un dilema que es, si convoca, lo hace porque le hace caso a la vicepresidenta, por lo tanto, su poder vuelve a degradarse. Si tenía pensado cambiar el gabinete, lo hace porque Cristina le dijo que hay funcionarios que no funcionan, y si no lo hace, entra en conflicto y no cambia nada de la inercia que trae un gobierno que está en una situación muy crítica. ¿Cómo se sale de esto? Eduardo, Eduardo, ¿te puedo pedir un minutito si nos aguantás? Que quiero ir a una pequeña pausa, quiero seguir con esto y volvemos con la respuesta a Claudio. ¿Te parece? Dale, vamos a una pequeña pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos. Bien, seguimos analizando la situación política. Le agradecemos enormemente a Eduardo Fidanza, director de Poliarquía, que nos esperó en esta pausa. Bueno, queda pendiente tu pregunta, Claudio. Sí. La pregunta era, ¿cómo resuelve Alberto Fernández el dilema en el que lo pone Cristina Kirchner? Si convoca un acuerdo, lo hace porque Cristina le dice que tiene que convocar un acuerdo. Si modifica el gabinete, lo hace porque saca a los funcionarios que no funcionan, como le dice Cristina, pero que Alberto ha defendido. ¿Cómo resolver esto? Constituirse en presidente, que es lo que le dice Cristina, usted es el que decide y usted es el que mantiene funcionarios, sin degradarse un poco más esa figura que hoy está tan cuestionada y que es la base de la falta de confianza. Mira, Claudio, yo te voy a decir esto que tiene más bien que ver con el vínculo entre ellos, lo que es esta fórmula. Yo en algún momento dije que la decisión de ella fue una táctica brillante. Desde el punto de vista del mediano plazo es casi una fórmula imposible, porque lo que aparece en la carta de Cristina, además, es el resentimiento que ella tiene con Massa, que dijo que le iba a hacer meter presa, con Vilma Ibarra, que escribió un libro muy crítico sobre ella, y con las cosas que Alberto Fernández dijo sobre ella. Entonces yo creo que es muy difícil resolver esta cuestión entre dos personas que están juntas, pero que no se quieren y que no tienen, digamos así, una sintonía, más allá de la decisión oportunista que permitió ganar unas elecciones. Por eso se abre un tiempo difícil, faltan más de 3 años de un gobierno que está mal constituido en su fórmula presidente y vicepresidenta. Y esto, bueno, volviendo al principio, no puede ser sino una fuente de desconfianza y de incertidumbre. Eduardo, siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, termino con una sola cosa. De cualquier manera, un llamado a un acuerdo debe ser escuchado por la oposición. Si el presidente llama a un acuerdo, hay que sentarse a escuchar esa propuesta, porque siempre un acuerdo es bueno para la Argentina, lo haya formulado quien lo haya formulado. Gracias y hasta la próxima. Gracias a vos, Eduardo. Un beso grande. Bien, y